una vez más a nuestro programa Tu Voz También Cuenta. Yo soy Jessica Castro y los invito a que se queden hasta el final de la transmisión. Vamos a tener dos segmentos, primero las noticias y lo relacionado con la OEA, y para terminar las aclaraciones a los diferentes ataques que hemos recibido en intentos de difamación a nuestro programa Tu Voz También Cuenta y a mi persona, obviamente Jessica Castro, por ser la directora de este exitoso programa, que gracias a Dios y a ustedes la audiencia se ha mantenido vigente desde que iniciamos hace casi 2 años, que estamos por cumplir desde que salimos al aire. Les agradezco que compartan la transmisión para que lleguemos a la mayor cantidad de personas posible, que reaccionen y dejen sus comentarios. De esta manera comenzamos. 3 personas fueron ejecutadas por el ejército en Punta Gorda, Bluefields. Ellos pertenecían al Frente Rafaela Herrera. Se trata del comandante Arsenio y de Canducho. La otra persona no pude encontrar el nombre, si alguien lo tiene me lo postea por acá. Obviamente ni al gobierno ni al ejército le interesa que se sepa que hay grupos que tienen las intenciones de rearmarse y que siempre han existido en Nicaragua, que de alguna manera están ligados con los que fueron contras, y estas personas son selectivamente ejecutadas por el ejército y los hacen pasar por bandas de delincuentes. Ese ha sido el modo de operar del ejército y nosotros no tenemos ninguna duda de que estos hermanos del Frente Rafaela Herrera fueron ejecutados por el ejército. Así lo dio a conocer esa organización a través de un comunicado. Por otro lado, los presos políticos llevan 5 días en huelga de hambre con sus bocas cocidas, exigiendo su pronta liberación. Hay 2 presos políticos de Matagalpa que están en peligro de muerte. Los dos tienen balas alojadas en sus cuerpos, ya que no recibieron la atención debida, y por haberse defendido de los paramilitares o fanáticos políticos del Frente Sandinista, que uno de ellos logró asesinar a uno de los que ya le había disparado, pero los detenidos fueron ellos. A pesar de estar heridos de balas por el ataque de estos fanáticos sandinistas, uno de los señores es de apellido Montenegro, no es familiar de los Montenegros contra, que son perseguidos también por la dictadura, pero sí es allegado a ellos. Así que saludos para las familias que tienen presos políticos. Siempre estamos pendientes de ustedes y haciendo visible el problema que persiste en Nicaragua, y es que la dictadura sandinista continúa apresando a los opositores. El día de hoy capturaron a un violador en el acto, estaba violando a una niña. Esto sucedió en Estelí. La población procedió a capturar al sujeto y se lo entregó a la policía. También está el caso de una mujer que fue brutalmente golpeada por su pareja y le provocó la muerte y aborto de su bebé de 8 meses de gestación, porque la mujer estaba embarazada y tenía conflictos con este que era su pareja y que ya está detenido. Pasamos entonces a la parte política. En los últimos días se ha registrado un asedio, persecución, show mediático, a como lo quieran llamar, por parte de la oposición funcional al régimen sandinista, que se trata de todos los coalicioneros. No se sabe si realmente los están asediando o es custodia para evitar que un fanático loco les vaya a hacer algo siguiendo los discursos de odio de Rosario Murillo, o es que realmente presentan algún peligro. Lo que es extraño en todo esto es que ellos se mueven por todo el país, sin embargo siempre están diciendo que son asediados en todas las reuniones que están teniendo, pero sin embargo tienen todo una cobertura mediática anunciando: ya tenemos organizado tal lugar, tal lugar, tal lugar, en los departamentos donde van llegando a juramentar a juntas directivas de la organización política.
Llama poderosamente la atención esta actividad que están teniendo la oposición funcional al régimen, que lo vuelve cómplices por la pantomima electorera que monta el régimen sandinista. Está sabido que no hay condiciones, peor ahorita con estas 3 leyes que están a punto de aprobar. Ahorita el 11 ya entra en vigencia la ley del Bozal, que es la censura a los medios y a las redes sociales. Ya entra en vigencia la ley de agentes extranjeros, que es para no permitir financiamiento a las campañas políticas electorales para las próximas elecciones presidenciales. Y también la otra ley que en este momento se me escapa. El asunto es que Trujillo, escuchen bien esto, Trujillo de la OEA ha dicho de que por estas leyes está demostrado que el régimen se está radicalizando y que va, pero viento en popa, la arbitrariedad con la que está actuando para no dejar espacios donde la sociedad civil, donde la oposición pueda tener un chance real de organizarse y de participar en unas elecciones transparentes, que obviamente ya nosotros sabemos que eso no pasa. No hay elecciones transparentes, peor con este mañoso de Ortega. Si es capaz de asesinar a civiles desarmados, ¿cómo creen que no va a ser capaz de alterar unos resultados electorales como lo ha venido haciendo todo este tiempo que ha permanecido en el poder? ¿Y dónde es que entra la desconfianza con la oposición? Que sabiendo de todas estas leyes, sabiendo de cómo el dictador continúa pisoteándonos, continúa sin respetar las libertades civiles, ellos se prestan a ese juego electorero, y que los funcionarios de la comunidad internacional sean los que están viendo más clara la cosa para Nicaragua, de que no hay condiciones para elecciones. La ley de cadena perpetua es la otra, que ya saben, a partir del 11, para mí, como Jessica Castro dentro de este programa Tu Voz también cuenta, va a ser sujeto a cadena perpetua, decir, gritar, hablar o criticar cualquier cosa que vaya en contra de la dictadura sandinista, de la narcodictadura sandinista que tiene sometida a toda Nicaragua. Eso es lo que nos espera. Y por eso seguimos pensando que de dónde sacan esa idea absurda y ridícula de que se puede ir a elecciones y que se le puede ganar en esas elecciones a la dictadura sandinista. Por otro lado, hubo y quiero hacer énfasis en esto porque es muy importante, hubo una declaración que presentó un movimiento dentro de Nicaragua, que fue presentada por el Movimiento Campesino y Aliados, dirigidos por el señor líder campesino Freddy Navas. Este movimiento presenta una hoja donde básicamente dicen de que no están de acuerdo con las elecciones, que hay que declarar la ilegitimidad de Daniel Ortega, pedírsela a la OEA y que la OEA actúe en consecuencia. Y también está justamente condenando este combo de leyes macabras, le pusieron ellos, que vienen a terminar de cerrar el puño de Ortega en el cuello de todos los nicaragüenses. Luego de esto, aparece el señor Almagro en un conversatorio donde dice de que Ortega no quiere parecerse a Maduro, que Ortega le tiene miedo a la ilegitimidad, pero también hace énfasis de que la OEA apuesta siempre a las elecciones y a las misiones electoreras, que para eso es que existen. Esa es su razón de ser, esa es su manera de manejar la política. No importa que el asesino, matón, como es de izquierda, comunista, como es Daniel Ortega, como es su dictadura, como es su mujer Rosario Murillo, como son todos sus matones sicarios de la policía, del ejército y paramilitares, a ellos no les interesa. No les interesa que tanto asesinen, no les interesa que tanto corten las libertades de los nicaragüenses, no les importa
que tantos actos de violación a los derechos humanos cometan, ellos solo pueden empujar por la ruta de las elecciones. Sin embargo, empieza a agarrar peso esta propuesta que varios grupos del exilio también lo están promoviendo, que es declarar a Daniel Ortega terrorista, que se le aplique la Convención de Palermo, que lo desconozcan en la OEA como gobierno democrático y que se instale un gobierno de transición. Almagro ya empezó a parafrasear esto, pero no necesariamente diciendo, bueno, ahora sí, la ruta que tenemos para Nicaragua es empujar a conseguir la ilegitimidad de Daniel Ortega, sino que está diciendo, como Ortega le tiene miedo a esto, le vamos a decir, uy, qué miedo, ilegitimidad, danos las reformas electorales. Eso es lo que van buscando, no van buscando otra cosa. En todo caso, estas voces y estos movimientos que están intentando llegar hasta la OEA y ser escuchados, ya es un paso de que la posición de la coalición pidiendo elecciones y pidiendo reformas electorales no sea la única que se está manejando dentro de la OEA. Ya es un avance porque hay otras voces disidentes que están diciendo no estamos de acuerdo con esas elecciones. Entonces, necesitamos que el exilio, que la gente que puede hacer cabildeo, presente esta propuesta ante la OEA y que se sepa que los nicaragüenses estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de salir de Daniel Ortega, porque no nos va a quedar de otra. Ahora, si nosotros conseguimos más o menos inclinar la agenda por este lado, el lado nuestro, que es lo que tanto hemos estado peleando, podríamos entonces estar pensando que si realmente se está organizando el territorio, se podría empezar a utilizar esas estructuras para hacer una resistencia interna que es vital para demostrarle al mundo y a las organizaciones internacionales que los nicaragüenses seguimos en pie de lucha. Eso no hay que perderlo de perspectiva. Ahora vamos a pasar al siguiente tema. Hay una persona del exilio de Costa Rica, ella se llama Noemí Pavón Galar. Esta señora fue la que hizo los altares del Achayo. Esa señora también maneja una organización de nicas en el exilio, que es con la organización que trabaja por allá y que ha ayudado a gente, que consigue ayuda, distribuye ayuda y ese tipo de cosas. Pero ¿a qué viene todo este tema y todos estos ataques? Resulta que desde el programa Tu Voz También Cuenta, yo tuve de invitado al señor Héctor Armando Morales. En ese programa, a principios de año, este señor hizo unas declaraciones donde básicamente le acusaba a la señora de los altares, le vamos a llamar, a esa señora, donde la acusa de cosas, y yo le digo, no, con toda claridad, de que a mí no me consta nada de lo que él está diciendo, de que se dicen muchas cosas, pero que nadie ha puesto pruebas de nada. Y básicamente esa es la conversación. El otro señor insiste en su postura, yo ni le doy la razón, ni lo apoyo, ni nada por el estilo, ni mucho menos hago ningún tipo de insinuación o de incitación para que la gente salga a atacar a esa señora o a su grupo a partir de las declaraciones de este señor, que es lo que ella ha estado diciendo desde sus espacios. ¿Cuál fue, según ella, el ataque que yo le hice como Jessica Castro? Yo compartí un enlace de la entrevista que ella, por su propia boca y su propia voluntad, le dio a la prensa. Esa entrevista es pública y existe en todas las redes sociales. No es ningún delito compartir un enlace de una noticia. Eso para aclarar. A partir de ahí, esta señora se declaró mi enemiga. ¿Por qué me estás atacando? ¿Por qué estás haciendo esto? Te creía más inteligente, sos una difamadora, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Yo no respondí en ese momento porque no es mi fin andar en esos cuentos, en las perreras que le hemos llamado. O sea, yo no estoy para eso. Tenemos tantas preocupaciones y tantos problemas dentro de Nicaragua que hasta mi propia seguridad es más importante para mí que andar metida, vinculada con una u otra persona. Pues a raíz de eso, han habido más publicaciones de esta señora
que cada vez van calando más, cada vez va inventando nuevas historias. Con este asunto del señor Héctor Armando, terminó diciendo que por esas declaraciones el señor Alex Manega, el maratonista, recibió una golpiza. Me imagino, también habla de una demanda que puede ponerme a mí, yo no entiendo por qué, yo no soy responsable de las que las otras personas hablan. Yo tengo un invitado, el invitado habla y habla bajo su responsabilidad. Es más, dentro del programa se escribió una nota casi a lo inmediato donde decía: no nos hacemos responsables por las opiniones de los invitados. Eso por un lado. Ahora vamos a la siguiente parte, donde esta señora está vinculada con los negocios que hacía como empresaria con los altares a Rosario Murillo, esos hasta altares costosísimos que para las necesidades que tiene Nicaragua es una vulgaridad. El derroche de plata que se hacía siempre que el capricho de la señora Murillo era hacer estos megas altares con todo tipo de lujo. Bueno, pues el negocio de esta señora era hacer esos altares. Luego ella termina en conflictos, en pleitos con su socio Fidel Moreno, que era con el que firmaba los contratos a través de la alcaldía, y termina en problemas con una social. De ahí le viene un juicio, perdió el juicio, le metieron 9 años, se tuvo que salir corriendo a exiliarse porque si no le iban a meter presa. Además de eso, ella había denunciado que la acosaban y todo un montón de cosas. Lo que yo no entiendo es por qué esta señora dice que compartir noticias de su pasado relacionado con los sandinistas y con la corrupción de la alcaldía, porque como bien se lo dijo en unas declaraciones y en su misma entrevista, un señor fiscal o no sé qué cosa, algo dentro de la alcaldía de un partido contrario, del Partido Liberal, si no me equivoco, donde dice que la señora, por tener 3 empresas, las 3 empresas trabajaban para el gobierno y empiezan a haber irregularidades en el manejo de los fondos, si le pagaron o no le pagaron, a ella no le exime de culpa el haber estado involucrada en los malos manejos de la alcaldía, donde deviene todo ese problema y todo ese proceso legal que la señora terminó perdiendo. La señora suscrita a como se hace llamar ella constantemente, hizo un en vivo donde me ataca, pero de todas las maneras posibles, que yo no soy ninguna profesional, que no soy periodista, chancleta periodista y todo tipo de cosas. Para empezar, yo nunca he dicho que yo soy periodista profesional. Siempre lo he dicho porque nunca me he afrentado de lo que soy y de dónde vengo, de mi origen humilde, de que yo empecé a hacer esto de forma empírica. El hecho de que yo tenga un talento donde un programa ha sido exitoso de mantenerse al aire por tanto tiempo, donde no hay en mi persona, no hay actos de corrupción, ni hay ninguna vinculación con el sandinismo, donde yo haya participado directamente, como es el caso de esta señora, que si tienen o no tienen razón, si fue justo o fue injusto, pues ya más adelante, cuando esto cambie, me imagino que va a tener la oportunidad de limpiar su nombre y de limpiar su imagen, pero que todo esto en lo que ella ha estado involucrada, donde ella habla de su honra y de su reputación, que es lo que tanto defiende, pues es producto de su actividad y sus deslices económicos asociada con Fidel Moreno, que no estamos hablando de Fidel Moreno un cualquiera, estamos hablando de la mano derecha de Rosario Murillo, y que esta señora tenía acceso a comunicarse vía correos electrónicos o por lo que haya sido con Rosario Murillo y con Daniel Ortega. O sea, hasta dónde llega su inocencia, de decir que inocentemente anduvo involucrada con toda esa gente. Y que luego diga que por compartir unos enlaces de las noticias, de todos los actos que ella anduvo cometiendo y de todo en lo que estuvo involucrada, a ver, ¿cómo es la palabra? Que hasta la tengo anotada. Me ha dicho golfa de la palabra. Ustedes se imaginan que el de la palabra ya es un agregado. Pero con solo el hecho de que esta señora se exprese de esa manera de mí, que trate de burlarse, que trate de pisotearme, cuando no tiene ninguna razón, porque yo no la nombro por ningún lado, ustedes pueden ver mi perfil e
en ningún momento la nombro, no la ando criticando, nada de las cosas que ella me acusa. Por lo tanto, es irracional ese ataque que tiene hacia mi persona y que le molesta tanto que yo tenga este talento de poder dirigir un programa que pueda dar noticias, y aunque sea de manera empírica, no entiendo por qué la persona que se supone que debería de ser más cuerda en todo esto, por ser titulada y por ser profesional, es ella. ¿O es que los títulos los sacó para tenerlos colgados en la pared, cubriendo los huecos o las imperfecciones de las paredes donde vive? No entiendo, porque son muchas las inconsistencias de las historias que se ha armado. Entonces no puede, en primer lugar, no puede estarme responsabilizando por las declaraciones de otra persona. Siendo ella periodista, debería de saberlo. En segundo lugar, si me quiere acusar de algo, como abogada, debería de saber que lleva el peso de la prueba, que es probar todo lo que está diciendo. Y para terminar, el que tenga fracasos tras fracasos en su vida, que con la gente que se va metiendo se va peleando, que haya tenido intentos de programas y que haya fracasado, que los hace por un tiempo, luego desaparece y todo eso no tiene nada que ver conmigo. No sé por qué descarga en mi persona toda su rabia y toda su frustración. Entonces, vengo y recalco, no es mi responsabilidad los traumas que lleve esta persona, esta señora de los altares del Achayo. Si ella cree que va a demostrarle al mundo que están equivocados con ella y que no tuvo un juicio justo, ya le vendrá su tiempo para limpiar su imagen, y eso no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Pero una cosa sí le voy a advertir a esta señora. Ya empezó a intentar publicar información personal mía. Si yo mañana tengo que salir de Nicaragua por el peligro que corro junto con mi familia, gracias a las acciones que esta mala persona está haciendo en mi contra, sabiendo cómo están las cosas aquí dentro de Nicaragua y habiendo vivido en carne propia lo que es la persecución de la dictadura sandinista, que sus motivos no fueron por haberse enfrentado a como lo hicimos todos nosotros en abril 2018, decir este criminal tiene que irse del poder. Sus motivos fueron económicos, porque tenía negocios con ellos, que son muy distintos a los motivos que a mí me ponen en peligro. Por lo tanto, hago responsable a esa señora si más adelante aparecen publicaciones con datos personales míos, con ubicación o con lo que sea, la responsabilizo por ponerme en peligro. Porque yo sí estoy dentro de Nicaragua. Y dentro de Nicaragua hay que tener valor para hacer lo que estoy haciendo con estas transmisiones. Porque desde afuera, las 3 personas que me han atacado han estado exiliados desde muchísimo antes que sucediera lo del 2018 y que no tienen nada que ver con la lucha dentro de Nicaragua, que se involucraron en el asunto de Nicaragua hasta después que sucedió todo el levantamiento y sucedió toda la tragedia dentro de los tranques. Así que señora, deje de andarse comparando, tenga paz, busque su estabilidad mental, busque su estabilidad emocional. Y más adelante, cuando usted pueda demostrar si realmente es inocente, hágalo, que va a tener la oportunidad, porque para eso también es esta lucha. Y de esta lucha usted también se va a beneficiar. Sin embargo, en su mal corazón está buscando la forma de dañar a una persona que no tiene absolutamente nada que ver con sus problemas y con sus traumas. Saludos para todos nuestros hermanos que se conectan a la transmisión. Marlon Nicaragua dice, hola mi Jessy, saludos. Gracias Marlon por siempre ser amable conmigo. Raúl Espinosa dice, bendiciones, aquí seguimos activos desde las montañas. Dios primero, que pronto regresemos a nuestros hogares. Dios primero, así será. Raúl Espinosa, saludos y gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Tenemos a Willy Roth, dice saludos. Saludos Willy para ti. Les Latino, hola amiga, Dios continúe bendiciendo. Saludos desde el exilio. Saludos Les Latino. Entiendo perfectamente la situación de los exiliados. Es lamentable
todas las necesidades que pasan, todo es duro. Poder empezar de cero, y sé que la gran mayoría lo único que quieren es que se mejore la situación de Nicaragua, que cambie la situación de Nicaragua para poder regresar a establecerse a esto, que es lo único que toda la vida han conocido como su casa. Así que saludos y un abrazo a la distancia para les. Marcos Urro, gracias Marcos por conectarte, leí todos los dos, Marcos y Leo Urbina, fieles oyentes de nuestra transmisión. Dice Leo, buenas noches a todos los que nos quieren ver en nuestra patria libre de sandinismo. Saludos Leo. Rosy Martinson, saludos Rosy Martinson, ella también es fiel oyente del programa y también es miembro activo de nuestra organización Unidas NIC. Saludos madre y gracias por estar por acá conectada. Tenemos a Carlos Argüello. Cuidados, andan por los poliasesinos, dice Leo. Tenemos a Alberto López, dice saludos hermanos de la resistencia, bendiciones para todos. Bendiciones para ti Alberto. Mari Mendoza Castillo, hola guerrera, un abrazo. Hola Mari, un abrazo para usted también y le mando un beso para que vean que no solo a los varones les mando un besito. Willy dice, Dios tiene un regalo para el pueblo de Nicaragua este 21 al 23. Que Dios te oiga, Willy. Alberto, saludos Jessica, Dios te bendiga siempre. Muchísimas gracias por sus buenos deseos, Alberto, y su buena vibra. Dice Rosy, yo quisiera que Jessica les aclare que ella no se tiene sociedad con mi persona. Sí, Rosy, tiene razón. Nuestra amistad tiene que ver mera y exclusivamente con el asunto de la lucha por Nicaragua. No es nada de lo que han dicho que es operadora, que anda detrás mío, que yo la mando, que la utilizo, lo que sea, absolutamente nada que ver. Rosy Martinson tiene toda mi admiración, todo mi respeto, es una persona que ha estado constantemente ahí al pie del cañón, dando la cara por muchísimos nicaragüenses que lo han necesitado y yo se lo agradezco de corazón, Rosy, por mantenerse fiel a esa causa por la liberación de Nicaragua. Y que sus asuntos, continuando con Rosy, que sus asuntos en contra de Héctor y Jessica, yo no tengo nada que ver, absolutamente, no tiene nada que ver, doña Rosy, el hecho de que en algún momento haya estado vinculada al grupo cercano de Héctor Armando o mío, no significa de que ella ha andado armando o conspirando ningún tipo de cosas a como se quiere hacer ver por allá en aquellos lados por parte de esa señora. Sigue aclarando la señora Rosy, yo sí sé que ella tiene personas, problemas que nada tengo que ver. Así es, la señora Rosy no tiene nada que ver en ninguno de esos. Y eso que ella podría hablar con conocimiento de causa, pero sin embargo no se involucra en nada de esos problemas. Al igual que he estado haciendo yo, nuestra organización tiene unas reglas definidas, ahí tenemos unas reglas de comportamiento. Nosotros no atacamos a las personas, no andamos haciendo comentarios soeces, ningún tipo de cosas, ¿no? Hasta yo he tenido que controlar mi vocabulario justamente por eso, porque tenemos una organización, hay unas directrices que hay que seguir y que por el buen funcionamiento de esa organización estamos manteniendo, ¿no? esa imagen, manteniendo control de las cosas que hacemos, pero sin embargo era necesario aclarar esta situación con esta señora. Y antes que se me olvide, quiero hacer una aclaración más. Cuando yo estaba en la otra organización, esta señora también estuvo como invitada de mi programa. Se le dio la bienvenida y se le aplaudió, y ese audio que ella muestra supuestamente como prueba de que yo la andaba atacando, en ese mismo audio yo hago la aclaración al otro señor Morales
de que la señora ha estado trabajando de cerca con nosotros en aquel momento en esa organización y que no me constaba nada de lo que decían y que por el contrario estaba trabajando la misma línea que nosotros. Que me desmienta la señora suscrita si yo estoy fallando o faltando a la verdad. La tuve 2 veces de invitada en mi programa. No tuvo ninguna censura. Me porté a la altura, a como lo que ella tanto me recrimina que no soy profesional, pues me porté a la altura como si fuese una profesional, y muy a pesar de mí, porque yo siempre dije que no quería vinculación con personas que tuvieran pasado sandinista, y ella caía en esa categoría. Sin embargo, se me dijo, tráela, entrevístala, dale un lugar, porque lo que acaban de hacer en el exilio de Costa Rica tuvo relevancia. Y así fue, la señora llegó, habló lo que quiso, fue bienvenida, luego hubo otro programa, también estuvo de invitada, también habló lo que quiso, y no puede decir ahora que este programa, Tu Voz También Cuenta, que tiene el prestigio que tiene, por donde han pasado la mayoría de los activistas y líderes de nuestra lucha, o que son personas influyentes dentro de lo que son las redes sociales, no puede esta señora estar tratando de difamar un programa y a una persona de la que ella misma se sirvió, de la que ella misma se benefició, porque para aquel entonces nos era más fácil a nosotros atacarla, diciendo que lo que estaba haciendo era desunión, diciendo que nunca debieron haber confrontado a la gente de la Alianza Cívica, que era en aquel entonces, y la UNAP, a como lo hizo la mayoría de los fanáticos. Sin embargo, nosotros fuimos los primeros en aplaudirlo, los primeros en darles un lugar y los primeros en felicitarlo por haber encarado a la Alianza Cívica y a la UNAP. Así que me parece increíble cómo pueden ser las personas de malagradecidas que después de haberse servido no solo del espacio, no solo del contacto que tenía conmigo directamente, sino que también está tratando de desprestigiar a un espacio que tanto ha costado mantener abierto. Y ya para terminar, quiero contarles brevemente lo que ha significado para mí esta trayectoria. Cuando yo vi en la primera organización donde me metí que las cosas no estaban funcionando bien, me salí a pesar de todo el esfuerzo que yo había invertido, que hasta me llegaba a quedar sin voz de tanto contactar a la gente por privado y hablar con ellos y hablarles del proyecto, porque yo estaba convencida de que lo mismo que sigo creyendo ahorita, que se necesita una oposición real, una oposición antisandinista que dé la cara y que pelee. Cuando me di cuenta que eso no era lo que yo creía, me fui a pesar de todo el trabajo que me costó. Y me tocó empezar de cero con la siguiente organización, a crear el nombre, la otra persona que estaba a trabajar con el logotipo, nuevamente empezar a hacer programas, nuevamente empezar a atraer a la gente. Y miren cómo ha sido mi línea, que en la primera organización yo no contacté absolutamente a nadie para contarle lo que estaba pasando. Tampoco les dije cuando me fui, no le dije nada a nadie, ni le dije a la gente tampoco síganme, dejen esto y síganme a mí, no lo hice. Tampoco lo hice en la segunda organización. Y ahí es donde le quiero hacer especial énfasis a la señora de los altares, que yo, siguiendo mi línea, decidí abandonar todo aquello que levanté con uñas y dientes junto con la otra persona que me estaba acompañando, porque me querían imponer su presencia, señora, en esa organización. Y como yo no estaba de acuerdo, preferí salirme, preferí irme y dije, si entra, yo salgo, porque no me voy a relacionar, no voy en este momento a cambiar mi línea que he traído antisandinista, nada de asociación con gente que haya tenido pasado sandinista y que haya tenido que ver con los sandinistas, porque eso contradice todo lo que yo he estado luchando, todo lo que yo he estado peleando, que es mantenerme independiente y dentro de Nicaragua, continuar con esta lucha. Así que para aclaración de todos los que están confundidos, yo tengo testigo de que lo que estoy diciendo es verdad y que mi motivo de salida, de renuncia, a pesar de que estaba dejando tirado todo el trabajo de un año, fue ese. La no vinculación con personas con las que yo discrepo completamente.
Y eso sigue siendo así. Y esta es la primera y última vez que yo toco este tema. Espero que quede completamente aclarado. Y si Dios lo permite, continuar desde este querido espacio que tenemos. Tu voz también cuenta, sin fines de lucro, sin ningún interés más que buscar soluciones para la crisis que estamos viviendo los nicaragüenses y no dejar perder ese espíritu de abril que nos ha acompañado durante todo este tiempo a lo largo de nuestro programa, que nuestras prioridades no son el acercamiento con las cúpulas, con los faranduleros, con los más mediatizados. Nunca ha sido eso, siempre ha sido buscar a la gente que es marginada, que es apartada, que han intentado callarla, que la han atacado, que la han difamado. Esa es la gente que ha pasado por este programa y que tienen moral para hablar por Nicaragua, para hablar por el pueblo. Esa es la finalidad de este programa y por eso es que existe este espacio que me ha costado, solo Dios sabe cuánto, mantenerlo a flote a pesar de todos los ataques que he recibido, injustos, pero ataques al fin de personas que en su momento dijeron que estaban por la lucha por Nicaragua, pero que al final sus intereses personales quedaron muy por encima de lo que tanto decían que aman y quieren a Nicaragua, pero que a la hora de ir en contra de una persona, porque no les gusta la opinión que genera, han demostrado lo mezquinos que pueden llegar a ser. Saludos para doña Marcia Raquel. Está por acá. También tenemos a Marvin José, dice: Jessica, te escucho y siento mucha coherencia y claridad. Saludos. Saludos para usted y gracias por estar por acá. Leo Urbina dice: hasta el trabajo más sencillo que hay en el gobierno no se lo dan a nadie si no es sapo sandinista. ¿Hasta dónde existe esa vinculación con el sandinismo? Tengo entendido que viene por parte de empresas, de añales y añales, ya ha mamado la teta del gobierno, de diferentes gobiernos. Pues eso ya no es mi asunto. Yo simplemente estoy aclarando el por qué tengo a esta persona en contra, a pesar de que en su momento se le dio su lugar dentro de del espacio que yo manejaba en aquel momento dentro de la otra página. Sin embargo, pues deriva en todo esto. Ya para terminar, quiero mandarle saludos fuertes a toda la gente de la plataforma del YouTube. Agradezco muchísimo todos sus comentarios a favores y también los en contra. Es evidente que cuando se genera opinión como estos espacios, pues no a todo mundo le va a caer bien y van a haber detractores, van a haber personas que van a dar su opinión que no están de acuerdo, sean sapos o no, siempre va a haber eso, ¿no? Entonces, como dice una muy querida amiga periodista, que le agradezco muchísimo todos sus consejos, todo lo que me ha ayudado, hay que ponerse cuero de lagarto y no darle cabida, ¿no?, a todo el desosiego que llevan y las frustraciones que llevan encima las personas y que las quieren descargar en uno. No es mi culpa tener este talento, no es mi culpa tener la aceptación de nuestro pueblo, que es el soberano, porque yo soy una más que nació de este pueblo luchador que es Nicaragua y que se merece la libertad que en nombre de Dios pronto la vamos a conseguir. Como siempre les recuerdo, no es la gota la que termina por partir la piedra, sino la constancia con la que cae.